Buenas noches, bendiciones por aquí nuevamente, listos para leer la palabra de Dios. En esta noche vamos a comenzar a leer del libro de Isaías a partir del capítulo 6. Es que vamos haciendo una oración mientras más hermanos que nos acompañan cada 8 días se van conectando. Padre Santo, gracias, Señor, nuevamente, una vez más, Señor, gracias por permitirnos, Señor, llegar a este día y volver a leer su santa palabra, Señor, a través de las redes sociales, Padre. Solamente usted sabe, Señor, la obra, Señor, qué tan contundente, hasta dónde va a llegar, Señor, esta lectura en línea, Padre Santo. Sabemos que en su soberanía, Señor, usted ya tiene todo, Señor, controlado, Señor, que esta palabra va a llegar muy lejos y va a ser de bendición, Padre Santo, porque es su santa palabra, Padre. Le pedimos, Señor, que en esta noche su Espíritu Santo nos acompañe, como todas las veces, Señor, que hemos dado lectura a su palabra, y nos muestre cosas, Señor, que no sabíamos, que no habíamos visto, que no nos habíamos dado cuenta, y que nos confirme, Señor, aquella palabra que recibimos de parte suya, Señor, ya sea de un proyecto, de un ministerio, Padre Santo, que también nos dé palabra, Señor, que nos haga tener conciencia del gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, Señor. El sacrificio que usted como Padre hizo por amor a nosotros al dar a su Hijo único por el perdón de los pecados de cada uno de nosotros. También, Señor, por la dedicación, Señor, del Espíritu Santo en estos tiempos, Padre Santo, el Consolador, el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, el que nos guía a leer su palabra, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo lo que hace por nosotros, Señor. Le pedimos, Padre, que en esta noche también, si es necesario, a través de su palabra nos exhorte, Padre Santo, nos alinee, Señor, conforme a su plan divino, conforme a lo que usted tiene para nosotros, Padre Santo, el propósito para nuestras vidas, Señor. Le pedimos, Padre Santo, que usted nos guíe, Padre Santo, y que nuestro libre albedrío nos guíe siempre a decidir seguir su camino, Padre. Tome usted control de nuestras vidas, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con la lectura bíblica. Gracias. Aquí ya mi esposa, la hermana Rosa, ministrándome el cafecito para que sigamos leyendo. Gloria a Dios. Santo. Calientito. Lo dejamos por la luz. Muy bien. Vamos a comenzar nuestra lectura. Isaías capítulo 6. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a la letra dice: Isaías, llamado a ser profeta. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Riqueza literaria. Serafines. Serafín, el plural de seraf, un ser angelical, flamígero, fiero, con la habilidad de moverse suave y velozmente. También se refiere a una criatura del desierto, probablemente una serpiente de color flamígero y sumamente ágil. La raíz del verbo es seraf, que significa encender o quemar. Bendiciones, Allen Hernández, bienvenido. Por ello, los serafín podrían ser ángeles de un color o apariencia flamígera, similar a una llama en su movimiento o transparencia. Solo en Isaías capítulo 6, versículos 2 y 6, la palabra se traduce serafines. El resto de las referencias, como en Números 21, versículos 6 y 8, Deuteronomio 8,
versículo 15, Isaías capítulo 14, versículo 29 y capítulo 30, versículo 6, aluden a serpientes, escorpiones y víboras. Quizá el color o el movimiento de las serpientes terrenales se asemeja al de los ángeles. Eso era riqueza literaria. Recuerden que estamos leyendo la Reina Valera Revisión 1960, pero es la Biblia Plenitud de Estudio. Es que vamos a continuar con la lectura de ahora la dinámica del reino. Serafines, ángeles, el ministerio de los serafines se relaciona estrictamente con el trono y las alabanzas a Dios. Estos están constantemente glorificando a Dios, exaltando su naturaleza y atributos, y aparentemente supervisan el culto celestial. Puede que los serafines sean los ángeles a los que se refiere el Salmo 148, versículo 2, aunque no se les identifica específicamente como tales. Aunque los querubines están al lado y alrededor del trono divino. Salmos 99, versículo 1, Apocalipsis 4, versículo 6. Los serafines con sus 6 alas revolotean sobre el trono mientras ministran. Versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Bendiciones, Lino González, bendiciones y bienvenido. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Dinámica del reino. El llamado de Dios. Rasgos de líder. Ojo aquí. Rasgos de líder. Una de las tareas del Espíritu Santo es llamar líderes consagrados al reino. Todo hombre y mujer son llamados a Dios, según Romanos 8, 28 y 30, pero solo unos pocos responden. Mateo 7, 13 y 14, Mateo 22, 14, Juan 15, 16. Sin embargo, el llamado que los líderes experimentan es diferente y exhibe distintas modalidades. Una, muchos son llamados soberanamente. Moisés fue elegido por Dios, quien le habló desde una zarza ardiente. Está escrito en Éxodo capítulo 3 del 1 al 4 y el versículo 17. El niño Samuel fue llamado mientras dormía, en 1 Samuel 3, 1 y 18. El joven Isaías estaba adorando en el templo cuando fue llamado por Dios, Isaías capítulo 6 del 1 al 9. Otros son llamados por medio de los seres humanos. Samuel fue a David y le ungió con aceite, 1 Samuel 16 del 1 al 13. Pablo le encomendó a Tito que designara ancianos en la iglesia de Creta, Tito 1:5. Hay una diferencia entre ser una mujer
o un hombre de Dios, como se nos llama a todos, y ser la mujer o el hombre de Dios, o sea, alguien llamado al liderazgo. Mateo 16, del 13 al 20. Versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Santo Dios. Isaías enviado al rey Acaz. Capítulo 7. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá, y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. La profecía de Emanuel. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Dinámica del reino. El nacimiento de Cristo mediante una joven virgen, la venida del Mesías. La profecía del nacimiento virginal ha sido una fuente de notable controversia debido al uso de la palabra hebrea alma,
que puede ser traducida indistintamente como joven mujer o virgen. Isaías utilizó alma bajo la inspiración del Espíritu porque el Señor estaba haciendo una profecía doble en este pasaje. El Señor le estaba avisando al rey Acaz de la concepción y el nacimiento de una criatura, como se registra en el capítulo 8. Pero el Espíritu Santo también se refería al Mesías que vendría, y ese niño nacería de una virgen. El hecho de que Cristo nació de una virgen es algo indisputable, de acuerdo con el uso de la palabra griega paternos en Mateo y Lucas, donde definitivamente se refiere a una virgen, en Mateo 1:23 y Lucas 1:27. Versículo 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron. Continuamos. Desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla, y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. Con saetas y arcos irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada, no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Asiria invadirá la tierra. Capítulo 8. Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher-Salal Asbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher-Salal Asbaz, porque antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo
y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Teme a Dios, atiende a sus palabras. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Riqueza literaria: temor, mora, miedo, reverencia, terror, pavor. Un objeto o persona que infunde miedo, respeto o reverencia. Mora deriva de yaré, que significa tener miedo de, temer, reverenciar. Morá aparece una docena de veces en el Antiguo Testamento. Génesis 9:2 nos habla del temor y el espanto que los descendientes de Noé le inspirarían a todos los animales después del diluvio. El Señor también inspira temor, como en el Salmo 76:11. En este pasaje Isaías es amonestado para que jamás tema las amenazas humanas, sino que solo Dios sea el objeto de su temor reverente. Versículo 14. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán y serán quebrantados, y enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, o sea, no han entendido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Santo. Capítulo 9. El reino del Hijo prometido. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dinámica del reino. La encarnación del Mesías, la venida del Mesías. En este versículo tenemos una de las más hermosas promesas poéticas del reino venidero del Mesías.
Anualmente lo recitamos y lo escuchamos cantar cuando celebramos la Navidad. Sin embargo, también se refiere a una de las verdades más grandes y misteriosas de la Biblia, la encarnación. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Dios se haría parte de la raza humana. Un niño recién nacido sería llamado Dios fuerte, Padre eterno. Podemos aceptar esta verdad por fe, pero no podemos comprender plenamente lo que significó. Para la segunda persona de la Trinidad, abandonar su estado divino y revestirse de la naturaleza humana. Pero Pablo nos dice que tomó la forma de siervo y vino a la tierra como un ser humano, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El castigo de Samaria, versículo 8. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Del oriente los sirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernadores se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Fíjense aquí esta palabra, pónganle mucha atención. Cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios y somos pecadores con ganas de pecar, pecadores que de plano no tomamos en cuenta a Dios en nuestra vida, y a la nada algunos ni creen, pero pecadores en gran manera, dice, fíjense, le dice: por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, no estará contento con los jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Fíjense nada más, los huérfanos y las viudas todo el tiempo han sido personas que Dios ha protegido, porque son las personas más vulnerables, las más desvalidas, a las personas que hay que proteger. Ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Fíjense nada más, ni de ellos, menos de los que ricos y poderosos y malhechores que son fuertes. Pero fíjense, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Eso quiere decir que es una sociedad perdida en el pecado,
y de esas personas no tendría misericordia el Señor. Claro, mientras no cambien y se conviertan a Cristo. Ahora dice, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ya. Hay que doblar rodilla al Señor porque su mano aún está extendida. Cuidado con el juicio de Dios. Porque la maldad se encendió como fuego. Cardos y espinos devorará y se encenderá en lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Como dice la palabra, cuidado en caer en las manos de un Dios vivo. Esto se trata de cuidado con echarse encima la ira de Dios. No es lo mismo estar en sus brazos que caer en las manos. Capítulo 10. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, esto va para los gobiernos, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Fíjese, sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. O sea, sin Él no somos nada, no vamos a triunfar. Al contrario, conoceremos y experimentaremos la derrota. Versículo 5. La arrogante Asiria también será juzgada. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandé contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, o sea, pisado. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carmen, como Carquemis, Amat como Arfad y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano, ojo aquí, lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué
todos sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, y graznase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es de no ser... Dios levantó al rey de Asiria para dar castigo a su pueblo, porque se apartaron de su voluntad y dijo: no, sin mí vas a caer muerto. Te vas a arrodillar entre los presos y vas a caer entre los muertos. Sin mí. Entonces lo que está diciendo aquí es de que el rey de Asiria no tomó en cuenta que todo lo que estaba haciendo era porque Dios se lo estaba concediendo. Y muchas veces nosotros, aún en Cristo, podemos gloriarnos a nosotros mismos. Dios dice: te voy a dar abundancia, pero no pienses que tú lo hiciste con tus manos, es bendición de parte mía. Y ahí lo que está diciendo el rey es: con mis manos, con mi poder, con mi inteligencia, con mi gente capacitada, por eso soy conquistador y todo lo hago de manera fácil, como quitarle un dulce a un niño. Esto enoja al Señor. Todo lo que tengamos, mucho o poco, viene de arriba, son bendiciones de Dios. Todo éxito alcanzado, todo proyecto alcanzado, todo ministerio exitoso viene de arriba. Es bendición de Dios. No digamos por mis manos, por mi capacidad humana, por mi inteligencia, por mi propia prudencia. No, sino bendición de Dios. Fíjense, vuelvo a leer el versículo 13, dice: porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Ahí tenemos que tener cuidado de no creer que lo que hacemos es porque nosotros somos la octava maravilla del mundo, sino porque es Dios concediéndonos las bendiciones, para que también no tratemos de humillar al que tiene menos que nosotros. Bendiciones, hermano Johnny Alvarado, bienvenido. Seguimos adelante, dice aquí en el 15, donde dice: se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. El remanente de Israel que regresa. Versículo 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación
ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Ajat, pasó hasta Migrón en Micmas. Contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba. Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó. Grita en altavoz, hija de Galim. Haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Aún vendría día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Capítulo 11. El reino del renuevo de Isaí. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Riqueza literaria. Sabiduría. Chochma. Saber. Inteligencia, habilidad, ya sea en el sentido artístico, artesanía, entre paréntesis, o en el sentido moral, entre paréntesis, capacidad de vivir correctamente, cierra paréntesis. Este sustantivo aparece cerca de 150 veces. Se encuentra en todas las secciones del Antiguo Testamento y se le usa extensamente en Job, Proverbios y Eclesiastés. La sabiduría bíblica une a Dios, la fuente de todo entendimiento, con la vida cotidiana, donde los principios del sano vivir se ponen en práctica. Por lo tanto, se nos exhorta a hacer de Dios el punto de partida en toda búsqueda de la sabiduría. Salmo 111, versículo 10. Y a buscarla sobre todas las cosas si queremos vivir victoriosamente. Proverbios 4, versículo del 5 al 9. Este pasaje se refiere a la sabiduría como una característica distintiva del Mesías, o sea, Jesucristo. Compárese con 1 Corintios 1:24. Bendiciones, Gaby Rodríguez, bienvenida. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Hablando del milenio. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid,
o sea, la serpiente. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y sacará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Un himno de alabanza. Isaías capítulo 12. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Riqueza literaria. Jehová, Ya. La forma abreviada del nombre santo de Jehová. Esta forma del nombre del Señor aparece 50 veces en el Antiguo Testamento. De estas, 44 se hallan en los Salmos y el resto en Éxodo e Isaías. Muchas de las referencias en los Salmos contienen la palabra compuesta Alleluya o Aleluya, que literalmente significa todos deben alabar a Jehová. Este vocablo ha pasado del hebreo a numerosos idiomas y constituye una hermosa y adecuada expresión de gozosa adoración. Nosotros sabíamos que aleluya era gloria a Dios. Sin embargo, aquí dice todos deben alabar a Ya, o sea, a Jehová. Versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Oráculo contra Babilonia, capítulo 13. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera. Sobre un alto monte, alzad la voz a ellos,
alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverán de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida, y como oveja sin pastor, cada cual mirará a su pueblo, y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, o sea, será herido con una lanza. Y cualquiera que por ello sea tomado, caerá a espada, o sea, morirá. Sus niños serán estrellados delante de ellos. Estrellados delante de ellos es porque de esta manera mataban a los bebés, los agarran y los estrellaban contra la pared para matarlos. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Y en realidad Babilonia desapareció. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y ahí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Bueno, hasta aquí le dejamos el día de hoy. Bendiciones, Angélica Cortés, gracias por acompañarnos. Cristina Moreno, bendiciones, amiga. Qué bueno que estés aquí acompañándonos. Y pues hemos leído desde el capítulo 6 de Isaías hasta el capítulo 13. Para la siguiente semana comenzaremos con el capítulo 14, donde Dios tendrá piedad de Jacob. Vamos haciendo una pequeña oración. Padre Santo, gracias le doy, Señor, por esta lectura. Gracias, Padre Santo, por cada uno de los que nos han acompañado en esta lectura. Bendiga, Señor, a cada uno de ellos en la obra de sus manos, en su salud, en su vida, en su felicidad, Padre Santo. Que su corazón y su mente no olviden esta palabra, Padre Santo,
Y le pido, Padre Santo, que siga dándonos, Señor, hambre y sed de su palabra, para que sigamos leyéndola, analizándola, meditando en ella de día y de noche, Padre Santo. Y que sigamos, Señor, predicando su palabra para que más almas sigan convirtiéndose a Cristo, pasando así de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Gracias, Padre Santo. Le damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues que Dios me les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en esta semana. Se despide ustedes el pastor de Ministerio Soldados de Cristo, transmitiendo desde por acá, de la colonia Topahue, en San Luis Río Colorado, Sonora. Y nos vemos la siguiente semana. Y dele like, que nada le cuesta. Que Dios me les bendiga.